Lo que guardé detrás de la ventana durante años fue un secreto de adentro hacia afuera. No era solo mi cuerpo el que esperaba, sino mi nombre, mi voz y la posibilidad de elegir. Lo que nadie sospechaba era que ese silencio habría de cruzar por manos ajenas y al final convertirse en una casa con libros, niños y una vida que no había imaginado. Me llamo Eulalia. Nací en un rancho a las afueras de Monterrey en 1947, hija de Severino y Francisca. Cuando les cuento esto hoy, a mis 77 años, todavía puedo oler el maíz tostado en la cocina de la casa de adobe, sentir el polvo tibio de la plaza bajo las sandalias y escuchar, a lo lejos, la risa de las vecinas que comentan más de lo que pregunta. Si te quedas hasta el final, te prometo que entenderás por qué, a pesar de todo, agradezco. Si esta historia te toca, deja un like y suscríbete para que más relatos como este lleguen a otros corazones. Comparte desde donde me lees y si alguna vez tuviste que elegir entre la dignidad y la necesidad. Ahora, permíteme llevarte al lugar donde empezó todo. Vivíamos en una casa de paredes encaladas y tejas que crujían cuando llovía. Mi padre, Severino, tenía la voz seca de quien ha decidido una sola verdad y la repite como sentencia. Creció en un mundo donde el honor familiar se medía en reservas y silencios. Para él, la pureza era un cetro que se debía custodiar. Mi madre, doña Francisca, era una mujer pequeña y suave que cosía sin mirar mucho, que lloraba por dentro y tejía por fuera. Había en ella una mansedumbre que me daba cobijo, pero jamás una defensa que desafiara a mi padre. En la cocina, doña Juana, la mujer de la casa que trabajaba con nosotros desde antes de que yo naciera, boquiabierta y práctica, me enseñó a deshuesar un pollo y a escuchar el chisme del pueblo como si fuera una lección. Crecí mirando por aquella ventana. Era el marco de mi mundo. Desde allí veía la escuela al otro lado de la calle, a las niñas con trenzas correrse y a los muchachos jugar fútbol en la plaza. Era la ventana desde la que a los 15 años me mandaban a decir que rechazara pretendientes. «Muchacha, no hables con fulano», decía mi padre, con la autoridad de quien cree que la vida de su hija es una propiedad. Yo obedecía, no por miedo solamente, sino porque no había mapa para otra cosa. Aprendí a coser, a hacer tortillas, a sentir que mi futuro era un objeto que podía manejarse con dinero y trampas de necesidad. A los 18 años ya mucha gente murmuraba que era buena muchacha, callada, trabajadora. Y sin embargo, cada oferta que llegaba era filtrada y descartada por la mano rígida de Severino. «No puedo permitir mezclarlo todo», decía, y mis años se encerraban un poco más entre cortinas y órdenes. La gente del pueblo no siempre entendía. A veces me miraban con compasión mal disfrazada, otras con envidia. Yo aprendí, sin proponérmelo, a medir la distancia entre lo que quería y lo que se esperaba de mí. El año de 1966 vino seco y duro. La sequía apretó los bolsillos, el precio del maíz no alcanzaba y la medicina para los animales se pagaba con el sudor acumulado. Fue entonces que la conversación en la mesa familiar cambió de tono. No era el rumor de siempre sobre quién me pretendía. Había números, cuentas, la sensación de que se cerraban puertas. Recuerdo a mi madre mirando al fogón con la mirada de quien busca salida en el humo. Mi padre, que hasta entonces había sostenido la idea de un futuro inmaculado para mí, comenzó a pronunciar palabras nuevas: arreglo, oportunidad, salida. Para él, aquello no era indigno, era fe práctica. Para mí, era el primer rayo helado de una decisión que no tendría mi firma. La oferta llegó presentada como una solución. Benito Carneiro, un hombre de mediana edad, casado desde hacía poco tiempo con la Soledad, señor de un rancho cercano y con una pequeña fortuna heredada, buscaba compañía.
Los mensajes iniciales, enviados en voz baja por un tío que frecuentaba los portales de cultura del pueblo, hablaban de libros, de una biblioteca y de manos que cuidaban más que reclamaban. Mi padre escuchó, midió la cantidad de dinero que podía traer y la posibilidad de conservar el nombre íntegro de la familia como quien calcula trigo. Para él fue un convenio. Para doña Francisca, una luz tenue. Para mí, un terremoto silencioso. El trato se hizo en uno de esos atardeceres cuando el aire huele a tierra y a tamarindo. Yo estaba en la cocina, batiendo masa, cuando mi padre dijo que me sentara. No hubo ceremonia de anuncio público, solo la sequedad de su voz. Hay quien ofrece dinero para casarte con un hombre que te dará bienestar. No es cosa menor, Eulalia. La palabra bienestar sonó a jaula. No había reproche abierto, pero su mirada contenía la decisión. Mi madre tomó mi mano, apretó con una ternura que me dolió y murmuró: «Hija, es por la casa, por los muchachos, por la panza». Doña Juana, que siempre había sido franca, escupió un «pues hay que comer» que quedó colgando en la habitación, pesado como sal en la lengua. Acordaron que la boda sería en marzo de 1967. Yo tenía 20 años. En el pueblo se habló de por qué un hombre mayor y rico querría a una muchacha de rancho. Las explicaciones fueron tantas como las voces que la noche traía. Unos decían que Benito quería una esposa que organizara la casa. Otros murmuraban que en la biblioteca encontraba consuelo. Nadie, o casi nadie, cuestionó que la decisión fuera tomada por mi padre en mi nombre. La transacción, aunque envuelta en vestidos y misa, se sentía como una entrega pactada entre manos que no eran la mía. El día de la boda, la iglesia olía a flores y cera. Vestí el traje que me permitió la economía, sencillo, con puntillas que mi madre cosió con manos temblorosas. Benito estaba del otro lado del pasillo, serio, con manos grandes y una mirada que no evitaba a la gente, pero que también no se abría del todo. Su traje era sobrio, como él. Tenía en el bolsillo un pañuelo que se pasaba nervioso. «Mello, mantén el flujo y la conexión. Conecte con. No evitaba a la gente, pero que también no se abría del todo. Su traje era sobrio, como él. Tenía en el bolsillo un pañuelo que se pasaba nervioso. Cuando cruzamos la plaza al salir, la gente aplaudió. Sentí la tibieza del sol y al mismo tiempo el peso de las miradas. Por la noche, en la casa grande del rancho de Benito, hice lo que hacen las mujeres. Me preparé, me arreglé el cabello y esperé la voz que me diría al oído cómo empezar una vida de casada. La noche de bodas fue un momento que recuerdo con la nitidez de quien vuelve a una herida y la mira de nuevo. Por la noche, en la casa grande del rancho de Benito, hice lo que hacen las mujeres. Me preparé, me arreglé el cabello y esperé la voz que me diría al oído cómo empezar una vida de casada. La noche de bodas fue un momento que recuerdo con la nitidez de quien vuelve a una herida y la mira de nuevo para entenderla. No hubo violencia física, no hubo gritos, hubo una conversación que ninguna de las dos partes previó por su intensidad. Él se sentó a la orilla de la cama, las manos apoyadas en sus piernas como quien busca fuerza. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio que me desarmó más que cualquier reproche. «Eulalia», dijo, con la voz que no quería quebrarse, «hay algo que debes saber». Y me contó de su diferencia anatómica, de una condición congénita que lo había acompañado desde siempre y que, por la época y la circunstancia, lo llenaba de vergüenza. Habló de médicos que no daban certezas, de noches de soledad, de la desolación de la intimidad rota. Lo llamó mi dificultad, y yo le escuché sintiendo en mi pecho un nudo que hablaba de la complejidad del cuerpo y la ternura del alma. No puedo describir en detalle la anatomía, ni hacer de aquello un espectáculo.
La memoria lo guarda como la confesión de un hombre que se desnuda del orgullo y del engaño. Lo que hizo fue abrir un espacio de vulnerabilidad. Yo, que había sido entregada como un pago, me encontré de pronto frente a la fragilidad de quien me esperaba. Hubo un silencio largo en el que mi corazón latía con preguntas que no sabía formular. ¿Quedaba en mí la posibilidad de elegir? ¿Era mi vida solo la consecuencia de una necesidad económica o podía, con voluntad, transformarse en algo que yo también quisiera? La decisión no fue inmediata ni estuvo exenta de rabia. Aquella noche me sentí traicionada por un mundo que ya me había dado poco margen y al mismo tiempo conmovida por la sinceridad de Benito. Él me habló sin presumir que merecía compasión. Me ofreció, con ternura, lo que sí podía dar: compañía, respeto, cuidado, la libertad de no ser un objeto. «No te pido cariño forzado», dijo. «Te pido que me conozcas. Yo no puedo prometerte pasión, Eulalia, no de la manera que las novelas cuentan, pero puedo darte una casa, libros, trabajo compartido y, sobre todo, que no te falte nadie cuando llores». Sus palabras eran como manos que cuidadosamente colocaban cada cosa en su sitio. En mi interior hubo una guerra. El orgullo, ese que mi padre alimentó para sostener su honor, rugía. La necesidad, esa palabra que había decidido mis pasos hasta entonces, me empujaba. Y en medio, una sensación nueva, la posibilidad de elegir, aunque pequeña, aunque nacida en una circunstancia injusta. Me planté frente a él con la seriedad que había aprendido a ejercer cuando miraba a mi padre. Le dije lo que necesitaba: respeto, que mi opinión contara, que no me patrocinaran como un trofeo. Le propuse, casi como un contrato entre dos dolientes, condiciones simples: que se aceptara que mi cuerpo y mi historia no fueran moneda, que los abrazos fueran gentiles y las decisiones compartidas, que pudiera seguir visitando a mi madre, que nuestros futuros hijos, si los teníamos de la manera tradicional o mediante adopción, fueran tratados con dignidad. Benito asintió con la cabeza, las manos juntas como quien agradece una misericordia. Me prometió aquello y, sobre todo, me prometió que me trataría como a una compañera, no como a una titular de deuda. Acepté. No fue una rendición, fue una elección forjada en la circunstancia. Me fui a dormir con el sonido del rancho en la ventana y la cabeza llena de preguntas. No sabía cuándo la comunidad perdonaría, ni si mi padre me miraría de la misma forma, pero sentí que, por primera vez desde que me vendieron la idea de mi futuro, mi voluntad había sido parte de la ecuación. Los primeros meses de matrimonio fueron una lenta negociación. Benito y yo aprendimos un idioma hecho de gestos. Él a no presionar, yo a pedir cuando me dolía algo. La casa grande olía a papel y a café eterno. Me sorprendió la biblioteca: estanterías viejas, títulos de todo tipo, un sillón donde Benito leía hasta la madrugada. Me enseñó a leer poesía que yo antes no había querido, a entender que la cultura podía ser un puente y no un muro. Yo le enseñé a preparar el pan de mi madre, a escuchar los refranes del pueblo y a reconocer el valor de la risa espontánea. Nuestra relación no se pareció a las novelas, era una constelación de pequeñas cortesías. La comunidad, que al principio fue cuchicheo, cambió con el tiempo. Algunos vecinos comentaban que yo, la muchacha que había sido entregada, ahora administraba la casa con mano firme y cariño. Doña Juana, fiel como un roble, tomó a mis hijos adoptivos como propios y nos ayudó en los días más duros. La madre de uno de los muchachos de la plaza nos trajo una vez una olla de frijoles como forma de aceptación silenciosa. En estos gestos me di cuenta de algo que a veces cuesta ver. La dignidad no siempre necesita justificar su origen, se muestra con hechos pequeños y cotidianos. Hablando de hijos, quiero detenerme en eso un momento porque fue donde nuestra decisión cobró su rostro más humano.
Benito y yo, por la condición que él tenía y por la época, no podíamos esperar la llegada de hijos de la manera que la mayoría imaginaba. No lo vimos como un fallo, lo vimos como una oportunidad de abrir las manos. Adoptamos a María, luego a Juan y más tarde a Ana. Eran niños con historias propias. María llegó con el olor de la escuela, Juan con una risa que parecía de quien sabe que la vida puede ser reconstruida. Ana con unos ojos que miraban la casa como si ya fuera suya. A cada uno les dimos un nombre con la alegría sin teatralidad de quien sabe que la maternidad no es solo biología, sino entrega diaria. No faltaron preguntas malintencionadas ni comentarios que recordaban la razón de nuestra unión. Hubo quien dijo que los niños mejoraban la imagen, otros que eran un arreglo. Pero cada vez que entrábamos juntos por el portal del rancho, cuando los veía jugar en la tierra y cuando Benito, con manos cuidadosas, les leía en voz baja en la biblioteca, me convencía de que el amor verdadero tiene la paciencia de crecer con la vida. La relación con Benito se fue transformando. De la compasión inicial surgió la estima, de la estima la ternura y de la ternura una compañía que no estaba basada en una norma social, sino en el respeto diario. Con el tiempo, la casa prosperó. Benito tenía una manera de invertir con prudencia, yo aprendí de su disciplina y él de mi temple práctico. No era riqueza deslumbrante, pero sí suficiente para que los niños estudiaran, para arreglar el techo cuando el viento lo pedía y para que mi madre tuviera un cuarto más cómodo cuando murió el dolor de su espalda. Benito se adentró en la vida del pueblo con discreción, me acompañaba en fiestas, en funerales, en la misa del domingo. A menudo, al volver del portal, me apoyaba en la ventana que tanto había mirado de joven y me decía, «Eulalia, mira cómo cambian las cosas si las cuidamos con manos honestas». Sus manos, que al principio me parecieron extrañas por su timidez, se volvieron un símbolo de pacto. Sellaban panes, sostenían la puerta, ofrecían consuelo en noches de enfermedad. No todo fue calma. Hubo episodios de celos, de malos entendidos, de noches en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Hubo enfermedades como la bronquitis que a Benito le atacó un invierno y que nos mantuvo en vela. Recuerdo una madrugada en que su respiración se volvió corta. Me senté a su lado, le tomé la mano y le susurré agradecimientos que no eran solo por lo bueno, sino por la fidelidad de lo cotidiano. En esos instantes comprendí que la vida que me tocó no era la que había pedido, pero sí la que me había enseñado a ser más humana, más compasiva y más firme. Con los años, el pueblo que antes murmuraba comenzó a mirarnos con otros ojos. Los hermanos de los niños vinieron a pedir consejo. Alguien que una vez criticó a mi padre por la transacción nos pidió ayuda para encontrar una escuela para sus hijos. Aprendí que la verdad de una vida no se juzga por sus orígenes, sino por su desarrollo. Benito murió en 2011. Su despedida fue serena. La casa se llenó de gente que no solo venía por el hombre de dinero, sino por el compañero que había sido, un lector, un protector y un padre para nuestros hijos. Hoy, desde la misma ventana de la que hablaba al principio, cuento todo esto con la convicción de quien ha visto la trama completa. He envejecido con arrugas que son mapas. He recibido nietos que juegan en el portal y me llaman abuela con la naturalidad de quien no pregunta cómo llegó el amor allí. A veces, cuando el viento mueve las hojas del árbol junto a la casa, recuerdo la noche en que Benito me confesó su condición. Me parece increíble que aquel momento, difícil y transparente, haya sido el inicio de una vida que valió la pena. No justifico la transacción que llevó a nuestro matrimonio, la describo para mostrar que la dignidad puede renacer aún en circunstancias de injusticia.
He contado mi historia muchas veces y cada vez que la narro me hace bien, no para que se admire lo que pasó, sino para que se reflexione sobre cómo tratamos a los demás cuando la necesidad aprieta. Si algo quisiera decirte desde mi experiencia es esto: el amor puede tomar formas inesperadas. La elección, aunque pequeña, puede cambiar la vida. Y la dignidad no se vende ni se compra, se practica todos los días con respeto. Si alguna vez te encuentras entre la necesidad y la decisión, recuerda que hay caminos que honran la vida. Voy a detenerme aquí un momento para contarte algo práctico que aprendí en esos años. Nunca subestimes el valor de las palabras en una negociación humana. Pide respeto y fórmalo en normas simples. No dejes que la necesidad te quite la voz. Y si llegas a encontrar a alguien como Benito, herido, vulnerable, con una verdad incómoda, míralo antes que al rumor. La honestidad es el cimiento de la confianza. Si esta historia te tocó, te invito a dejar en los comentarios desde dónde me lees y si alguna vez viviste una situación donde la dignidad y la necesidad tironearon tu alma. Compartamos apoyo. Yo estaré leyendo como quien se asoma por la ventana para ver si alguien más ha aprendido a amar con manos honestas. A veces me pregunto por qué cuento todo esto en voz alta. Quizás es para ordenar los días, para que las arrugas tengan sentido, para que las voces de los que ya no están sigan escuchándose en la casa. Otras veces lo hago porque alguien aparece en la puerta con los ojos muy abiertos y entonces me veo obligada a explicar cómo se sostiene una vida cuando las piezas vienen torcidas. Fue así como conocí a Rosa. Rosa llegó una tarde de verano con el calor pegado a la blusa y una nota de ansiedad en la voz. Tenía 20 años y una hija de pocos meses. Su historia olía a prisa y a noches mal dormidas. Me senté con ella en la cocina, puse a hervir agua para el mate y abrí el cajón donde guardo las cartas que Benito escribía en su letra pausada. No soy de dar sermones, pero aprendí a escuchar sin interrumpir. Rosa habló de ofertas que la ponían contra la pared, de promesas que sonaban dulces y de la necesidad urgente de darle leche a su niña. Recordé mi propia respiración contenida cuando tomé aquella decisión años atrás y entendí que no hay receta que valga para la urgencia. Hay, en cambio, una forma de mirar la urgencia. Mayo. Mantenga el flujo y la conexión. Conecte con una vida cuando tomé aquella decisión años atrás y entendí que no hay receta que valga para la urgencia. Hay, en cambio, una forma de mirar la urgencia. Le dije lo que solía repetir a mis hijos. Primero, pon nombres a tus miedos. Segundo, pide que te hablen con claridad. Tercero, no firmes nada que no entiendas. Le hablé de las palabras con las que Benito, a su manera, había reparado el miedo. No con trucos ni promesas grandilocuentes, sino con acuerdos sencillos, con compromisos escritos a mano, con ese gesto cotidiano de volver por la tarde y decir, está bien, lo arreglamos así. Rosa se quedó un rato en silencio. Al final, aceptó no una solución perfecta, sino una que le daba tiempo. Un empleo en la panadería municipal, unas horas de ayuda de la vecina para cuidar a la niña y un pequeño contrato de trabajo que le permitió negociar con más calma. No solucioné su vida, le di herramientas para sostenerla. Salió de mi casa con la claridad que da la conversación franca y desde entonces la veo de vez en cuando en la plaza con su hija y recuerdo que la dignidad también se aprende en palabras claras. No todo lo que enseñé fue práctico. Parte importante fue el ejemplo de Benito en las cosas pequeñas. Conservé sus libros en la repisa junto a la ventana, donde la luz los golpea por la mañana. Los niños aprendieron de memoria fragmentos de sus lecturas, una frase sobre la paciencia, otra sobre la precisión de las cuentas, una observación sobre cómo el pan se quiebra cuando se comparte justo a la mesa.
Las manos de Benito, aunque ya no respiran, viven en la costumbre de nuestras sobremesas. Allí, cada hijo distribuye el pan como si sellara un pacto. A veces, entro a la cocina sin darme cuenta y encuentro a mi nieta mayor escribiendo una lista de compras con la letra recta que él aprobaba y me sonrío, porque la continuidad no necesita grandes ceremonias, basta un hábito sostenido. Hubo quien, tras la muerte de Benito, quiso aprovecharse de la ausencia. Un hombre del pueblo, no diré su nombre porque no merece palabra, creyó que ante el duelo se abría una grieta para promesas de compra injustas. Vino con papeles, con voces de insistencia, con la vana idea de que lo roto se repara con dinero y rapidez. Mis hijos se reunieron y, como aprendieron de las noches frías de enfermedad, hablaron claro. No hay apuro que justifique la pérdida de lo justo. Nadie gritó, nadie puso el honor por encima del sentido común. Pedimos tiempo, explicamos lo que entendíamos y, sobre todo, nos transparentamos. La respuesta fue simple: la verdad bien dicha aleja la avaricia. El hombre se fue con menos prisa y con el tiempo dejó de aparecer. Lo que defendimos no fue solo una casa, fue un modo de vida, la memoria de un pacto tejido en silencios y recibos pagados. La comunidad cambió, paso a paso. Ya no éramos los de la transacción que había marcado mi nombre en los comentarios. Éramos la familia que había cuidado su palabra. En las fiestas, la gente dejaba un plato en la mesa, y si pasaba alguien en necesidad, alguien lo preparaba con un gesto que no preguntaba tanto por el por qué, sino por el cómo ayudar. Aprendí que los ojos del pueblo son exigentes, pero también compasivos cuando se les trata con dignidad. Y aprendí a no esperar la aprobación general. Lo que importa es la consistencia de las acciones diarias. Cada año, en el aniversario de la muerte de Benito, hacemos algo pequeño, no un gran funeral ni palabras altisonantes, sino una comida sencilla en la que cada hijo cuenta una anécdota que lo haga reír o llorar. Es un ritual que honra la vida, no la convierte en mito. Los nietos ponen música que a él le gustaba en el patio y uno de los chicos se encarga de encender la vieja lámpara del taller, esa que parecía iluminar las ideas. En esos momentos veo a la familia completa y siento la línea que une nuestras historias. No es la perfección, es la persistencia. Hay una cosa que no conté al principio porque no resulta cómoda. La noche en que encontré las cartas que Benito había escrito para mí y nunca llegó a enviar. Estaban guardadas en un sobre amarillo dentro del libro de cuentas. No sé si era timidez o prudencia lo que le impedía mostrarlas, pero al leerlas descubrí un corazón que no sabía cómo sentirse digno de una mujer que venía con bagaje. No eran justificativas, eran confesiones breves como anotaciones en la oscuridad. En una decía: si alguna vez el pasado nos hace ruido, que sea porque hemos aprendido a escucharlo. Me abrazó una tristeza dulce. Las quemé al final de la noche, no por ocultar, sino por dejar que la memoria no fuera un peso perpetuo, sino un faro que guía sin quemar. Con los años aprendí a perdonar sin olvidar. Perdonar no fue borrar la injusticia que me había llevado a tomar aquella decisión. Perdonar fue liberarme del rencor que me impedía vivir. Hay quien cree que perdón es igual a olvido, pero no lo es. Es reconocer que el daño existió y decidir que no será la brújula que marque todos los pasos por venir. Enseñé eso a mis hijos con ejemplos concretos. Si alguien pedía ayuda, lo considerábamos por lo que era en ese momento. Si alguien traía una mala historia, la escuchábamos y la comparábamos con los hechos. La prudencia y la compasión pueden vivir juntas, aunque no siempre se lleven bien. A veces, en las noches largas, me siento frente a la ventana y rememoro cómo era la plaza en invierno. La neblina, los pasos rápidos, el olor a leña. Uno de los nietos viene y se apoya en mi rodilla.
Me pregunta por qué tomé la decisión de casarme con Benito si en el fondo había tanto dolor. Le respondo lo que ahora digo a Rosa. No fue una única razón. Fue una cadena de pequeñas decisiones, de miedos que se transformaron en acuerdos, de manos que se ofrecieron cuando hacía falta. Le cuento que la vida no siempre nos da héroes, a veces nos da personas con manos torpes que intentan sostener. El niño escucha y al final me abraza como si mi respuesta fuera suficiente para todas las preguntas aún por nacer. Hay además una lección práctica que sigo repitiendo cuando alguien me pregunta por cómo construir respeto en una negociación humana. Escribe las cosas. No confíes en la memoria cuando hay intereses en juego. Un papel con fechas, con nombres y con firmas hace que la palabra cobre forma. Enseña a los demás que la honradez tiene estructura. Benito hacía cuentas cada domingo. Yo comencé a exigir recibos simples, a anotar conversaciones importantes, a decir con voz serena: si no está por escrito, lo hablamos ahora y lo dejamos claro. Ese acto aparentemente burocrático salvó más de una disputa y, sobre todo, le dio respiración a la confianza. Sigo con mis rutinas. Las mañanas me encuentran en el patio, regando las plantas que antes cuidaba mi madre. Las tardes, a veces, me entretengo con la radio que suena bajo, con voces que cuentan noticias que no siempre entiendo. Tengo un ropero donde guardo una camisa de Benito, por si acaso alguien la extrañara. La huele mi nieto a veces y hace una mueca que parece decir: esto fue real. El tiempo pule, no borra. Cada arruga en mi rostro es un nombre, una fecha, una conversación que no se pierde del todo. No me gustaría terminar sin decir algo a quien escucha con el corazón en la mano. La dignidad no es un título que se otorga al final de la vida, es una actividad cotidiana. Se practica en la mesa, en la forma de pagar un servicio, en la claridad con que se explica una oferta. Se practica también en la decisión de levantarse y volver a intentar cuando las manos tiemblan. Si alguna vez te ves ante la necesidad y una decisión parece apremiarte, recuerda que pedir tiempo no es cobardía, es sabiduría. Respira, escribe, pide claridad. Hazlo por los que vienen detrás, por quienes deberán contar tu historia no como una excusa, sino como ejemplo. Acabo de preparar sopa. El olor me trae a la cocina niños y adultos que vienen a sentarse sin preguntas insidiosas, solo con la certeza de que habrá pan. Me alegra que sigamos siendo ese refugio pequeño. La vida no se arregla con un gesto heroico, sino con muchas obligaciones pequeñas cumplidas con honestidad. Y si una vez más alguien toca la puerta buscando consejo, abriré, me sentaré, prepararé mate y diré lo que sé. Habla, nombra, pide respeto. Después escucha. Eso, en la práctica, es lo que puede transformar una necesidad en una decisión que honra la vida. Me inclino hacia la ventana, observo las hojas y pienso que el viento parece traer siempre nuevas historias. Quizá por eso sigo contando la mía, para que otros sepan que hay formas de amar que no borran el dolor, sino que lo contienen con cuidado. Afuera, la tarde se vuelve azul y alguien toca la puerta. Voy a ver quién es. Abro la puerta y el aire frío de la tarde empuja un olor a tierra mojada y a pan recién hecho. Al otro lado está Pilar, la vecina de la esquina, con el cabello recogido en un moño apretado y las manos enrojecidas por el frío. A su lado, Manuel, que alguna vez fue carpintero y ahora se mueve despacio, apoyado en un bastón. Traen una carpeta envuelta en plástico, como quien cuida un tesoro frágil. Detrás, dos chicas jóvenes miran tímidas. Una de ellas sostiene una taza de hojalata con algo caliente dentro y me sonríen con esa mezcla de timidez y esperanza que ya conozco. «Vine por la sopa», dice Pilar, y no es una invitación, sino la forma más educada de decir que han venido a pedir algo más. Las dejo pasar. En la cocina, la olla humea con paciencia. Les sirvo en cuencos y los escucho entre sorbo y sorbo.
Manuel se sienta y me mira con esos ojos que guardan años de obra. Madera, clavos, silencios de taller. Pilar se seca las manos en el delantal y me entrega la carpeta. Nos avisaron hoy temprano, dice. Pusieron un cartel en la plaza. Van a hacer obras. Dicen que es para embellecer, que será por el bien de todos. Pero la empresa quiere usar el fondo, quitar los árboles viejos y levantar una valla. Y nos piden que desocupemos los bancos y saquemos las cosas que ponemos para la gente. Si no, nos dicen que habrá sanciones. Siento que el aire cambia, como cuando se cierra una puerta y algo queda suspendido entre las paredes. La plaza, el refugio que se armó con cucharadas y mantas. Pienso en la radio con voces lejanas, en la gente que llega sin preguntas insidiosas, en los nietos que juegan alrededor de la olla. El miedo que dan las palabras obra y empresa no es nuevo. Es esa idea de que lo público puede volverse propiedad ajena en una mañana. ¿El cartel dice quién es?, pregunto. Pilar abre la carpeta con cuidado. Dentro hay fotocopias de un aviso municipal, firmas ilegibles, un plano. No soy experta en papeles, pero reconozco la burocracia cuando la veo. Lenguaje distante, plazos cortos, advertencias que suenan definitivas. En la esquina, en letra máquina, un número de teléfono y el nombre de la empresa. Recuerdo lo que siempre repito a los hijos. Escribe las cosas. Mi memoria hace un balance. Tengo recibos, anotaciones de donaciones, una lista de quién trae qué los domingos, el libro donde Benito apuntaba, sin orden a veces, con la caligrafía grande y clara, las colaboraciones. Voy al ropero. Saco una caja de cartón donde guardo facturas, notas y algún recorte de diario. La traigo a la mesa y empiezo a ordenar. Los jóvenes ayudan, algunos iban a la escuela conmigo y ahora me miran con respeto. Abro un sobre y encuentro la lista de nombres que Benito llevaba con su lápiz. La mancha de café atraviesa la mitad de la página, pero están las fechas. Nosotros no vamos a dejar que nos echen así, dice la chica con la taza. Aquí come mi abuela desde hace años. Y aquí vienen mis nietos los sábados, añade otra voz. Mi marido trabaja en la noche y cuando llega aquí sabe que hay algo caliente que lo espera. Cuanto más hablamos, más claro se hace que no es solo un espacio físico, es una red de vidas que se cruzan y se sostienen. La idea de perderlo me hace pensar en lo que he dicho tantas veces sobre dignidad. No es un título. Es una práctica. ¿Quién va a practicarla si la plaza se convierte en escaparate? La primera decisión es práctica, reunir evidencia. Les explico cómo hacerlo. Hacer una lista con fechas, nombres y aportes, fotocopiar cualquier recibo, pedir a los comercios cercanos que firmen una nota que certifique que hemos estado allí, conseguir testimonios. Pilar toma notas, con la seriedad de quien siente que esta vez protege algo más que su terraza. Manuel, con la voz grave, propone que vayamos a hablar con el consejero del barrio, que no esperemos a que la valla esté armada. Mientras organizo los papeles, me detengo en una foto que estaba en la caja. Benito, con la camisa arrugada, sonriendo con esa torpeza que yo llamaba su arrepentimiento cotidiano. Me golpea la memoria de domingos en los que él contaba tallos de fideos y parecía comprobar que la vida, aun con errores, era posible. Me prometo que no dejaré que su esfuerzo quede reducido a un recuerdo en un cajón. La tarde cae, los nietos arriban como si sintieran el olor de la preocupación en el aire. Se colocan alrededor de la mesa, algunos con cuadernos, otros con balones. Les cuento brevemente lo que sucede, sin dramatismos inútiles. Les explico que tal vez tendremos que ir a una reunión y que es importante llevar anotaciones. Uno de los chicos, que tiene la manía de dibujar,
Me entrega un papel donde hizo un plano de la plaza con sus propios bancos y el lugar de la olla. Lo guardo como una promesa. Cuando los niños dibujan, todavía creen que las cosas pueden ser arregladas con lápiz y paciencia. Por la noche viene Rosa. Desde la ventana la veo cruzando la vereda con paso medido. Trae una carpeta y su rostro está sereno, pero hay una sombra que no logro disimular. Nos sentamos en la sala, le doy una taza de mate. Ella me mira a los ojos y por un instante pienso que viene a pedir permiso para tomar una decisión. Pero su voz es otra. Fui a ver a la abogada, dice. Me dijo que podemos pedir una audiencia pública, que la plaza, por ser un bien común, tiene protección. Nos orientará y nos ayudará a juntar pruebas. Siento un alivio que entra como luz por una rendija. Rosa ha aprendido a no improvisar. La veo trabajando con los papeles, copiando, pidiendo constancias. Me cuenta que habló con 2 vecinos del otro lado de la ciudad que tuvieron un problema parecido y salieron adelante porque documentaron todo. Su dedicación me recuerda a las mañanas de Benito con sus cuentas de domingo. La certeza de que la claridad termina por ganar pequeños combates. Esa noche rememoro de nuevo los acuerdos que nos sostuvieron, la honestidad con nombres y fechas, la costumbre de anotar los préstamos, las promesas selladas con una firma rudimentaria. También pienso en el perdón, en la forma en que nos enseñé a condescender sin olvidar. Si hay algo que la plaza reclama ahora, no es solamente una defensa material, sino el mismo acto de nombrar lo que somos, una comunidad que se alimenta, que cuida, que respeta. Defender la plaza será, en cierto modo, practicar dignidad ardua y pública. Al día siguiente nos levantamos temprano. La plaza aparece más grande a la luz del sol, con sus bancos gastados y el árbol que Rufino plantó hace tantos años. Reúno a quienes puedan firmar. Pasan comerciantes con su costumbre de mirar y comentar. Algunos son escépticos, otros agradecidos. Entre ellos, una mujer que vende flores me toma la mano y me dice, con voz baja: «Si se van, ¿a dónde iremos? Hay gente que no tiene dónde más ir». Su pregunta es una flecha que atraviesa la burocracia y va directa al corazón. La rehén de una obra es la vida de quienes no tienen planos ni escrituras. Lo que sigue es una movilización pequeña y paciente, hablar con el consejero, pedir la audiencia pública, recopilar testimonios. Organizamos reuniones en la tarde y anotamos todo. Rosa imprime fotocopias, Pilar las presenta en la cooperativa de costura donde trabaja. Manuel consigue que el plomero del barrio firme una nota. Los niños hacen dibujos para la carpeta. La plaza es de todos, escriben, con colores firmes. En una de esas reuniones, alguien propone que hagamos una lista de argumentos que no sean solo emocionales, demostrar la antigüedad del punto de encuentro, las colaboraciones, la función social que cumple. Me toca hablar, les digo lo que siempre digo en voz baja. La dignidad se practica en lo cotidiano y parte de practicarla es dar estructura a la honradez. Les explico cómo presentar un reclamo, fechas, testigos, constancias, fotografías. Les doy una libreta donde escribirán cada entrada. Les digo que lo hagan con la misma paciencia con la que contamos cucharadas. La maquinaria administrativa responde con su lentitud. Llegan correos, cartas. Una carta certificada confirma que alguna vez pensé que sería para un halago y que ahora amenaza la rutina. En la plaza, la gente continúa viniendo, la olla sigue humeando. Es curioso, cuanto más incierto el porvenir, más claro se vuelve el acto de compartir. Las manos torpes que yo mencioné antes se convierten en manos que colaboran. Uno trae leña, otro un saco de arroz. No hay heroísmos, pero hay un tejido que nadie puede imprimir en un cartel.
Mientras tanto, en casa, el ropero sigue guardando la camisa de Benito. El nieto la huele de vez en cuando y es como si por un segundo el pasado volviera con olor a tabaco y tinta. Me pregunto si él, que no estamos ya, habría aprobado esto de pelear por la plaza. Sé que sí, a su manera, siempre quiso que la gente tuviera un lugar donde entrar sin pedir permiso. Y entonces me doy cuenta de que esta lucha es también una forma de amor continuado. No se arregla la vida con un gesto heroico, pero sí con muchas obligaciones pequeñas, cumplidas con honestidad. La audiencia pública se convoca con la asistencia de más vecinos de la que esperaba. Llegan también periodistas de un diario local que buscan historias de barrio. Me siento extraña con un micrófono delante, pero no doy entrevistas largas. Digo lo básico, que la plaza ha sido un refugio, que hemos documentado nuestras actividades, que pedimos tiempo para dialogar. Las palabras resuenan y en la sala de reuniones, con sillas de plástico y un ventilador que gira sin descanso, hay rostros de preocupación y rostros de confianza. Ese día, cuando salgo a la tarde, el sol me golpea la cara como una mano cálida. Me detengo frente al banco donde suele sentarse doña Carmen y la encuentro tejiendo como siempre. Me mira y me dice, simple: hiciste bien en no quedarte callada. Las palabras no necesitan más. Siento que por un momento todos los pequeños rituales que he defendido, pedir tiempo, escribir, escuchar, han dado fruto. Pero sé también que lo que viene será más largo. Las instituciones demoran en decidir. Las empresas tienen plazos y abogados. La plaza necesita no solo discursos, sino acuerdos firmados, garantías por escrito. Me veo nuevamente con la libreta en la mano, corrigiendo nombres, apuntando horarios, convocando a los jóvenes para que tomen fotos. Esa noche, otra vez frente a la ventana, la plaza luce tranquila. El viento mueve las hojas y por un instante me parece oír la risa de Benito mezclada con la de los niños. Cierro los ojos y siento en el pecho una mezcla de cansancio y decisión. No es la primera vez que algo que quiero se pone en lo incierto. No será la última. Me levanto, recojo los papeles y me preparo para lo que haga falta. Audiencias, reuniones, largas conversaciones. Porque defender la plaza es también enseñar a los nietos que el mundo no cede solo por pena, sino por constancia y verdad. A la mañana siguiente, antes de que el alba se haga completa, tocan otra vez la puerta. Esta vez es un joven que no conozco, con una cámara colgando del cuello y una sonrisa tímida. Me entrega una nota que alguien le pidió llevar. Es una invitación a una reunión en la que participarán representantes de la empresa. Dicen que vendrán con propuestas. Me mira y dice: me dijeron que hable con la persona que cocina, que usted sabe de la plaza. Le devuelvo la sonrisa, cojo otra taza y le ofrezco sopa. Mientras la cuchara hace su trabajo, pienso en las muchas maneras en que la vida pide que nos movamos. Encuentros, papeles, gente que llega con cámaras o con trajes. No me asusta la modernidad. Me interesa que el corazón de la cosa se mantenga, que nadie quede fuera por ser pobre, que la dignidad se practique en los bancos, en las firmas y en las colaciones simples. La reunión será pronto. Nos preparamos. Rosa organiza las hojas. Pilar tapa las costuras de una bandera que haremos llevar al encuentro. La plaza es nuestro lugar. Manuel piensa en una lista de preguntas para hacer. Los nietos pegan con paciencia los dibujos en una carpeta. Yo me siento en la butaca y miro la casa con la calma de quien guarda objetos que hablan. La camisa de Benito, la libreta de cuentas, las fotos de familia. Es todo un archivo de vida que ahora se vuelve argumento. Cuando cierro la puerta, el viento trae un rumor. La ciudad sigue girando, pero nosotros también.
Salgamos entonces a la plaza y hagamos que sepan que esto no es solamente un pedazo de tierra, es una forma de existir entre otros, una red que se alimenta con cucharadas y nombres. Y así, con la olla encendida y la libreta lista, nos ponemos en marcha. La sala donde nos reciben huele a plástico y café viejo. Las sillas están dispuestas en semicírculo y frente a nosotros la mesa larga parece una pequeña frontera. A un lado, los representantes de la empresa con carpetas impecables y gafas que brillan bajo la luz. Al otro, nosotros con la bandera, con la frase apenas bordada y la libreta de Benito entre las manos. Hay un silencio tenso, como si la palabra propuesta fuera una piedra que nadie quiere arrojar todavía. Habla primero la abogada de la empresa, una mujer de voz medida que despliega un documento con estética corporativa. Dice rehabilitación, inversión, plazo de concesión, y todo eso suena a promesa envuelta en letra pequeña. Ofrecen bancos nuevos, luminarias, vigilancia, eventos culturales con patrocinio. A cambio, piden gestión profesional, horarios regulados y, en sus palabras más amables, modelos de sostenibilidad que permitan la viabilidad económica. Manuel levanta la mano y con su voz de quien no aprende a callar pregunta: ¿y la olla? ¿Qué pasa con la olla? Risas contenidas, la abogada responde con diplomacia. Podríamos contemplar actividades comunitarias en horarios específicos. Rosa aprieta la carpeta donde están las listas de firmas y saca la última hoja. Eso no es suficiente, dice. Aquí está la documentación de 6 años de actividades, jornadas de salud, talleres, comidas abiertas. No son eventos esporádicos, es un servicio permanente. Necesitamos garantías, no horarios condicionados. La conversación se ensambla en rondas, promesas, condiciones, preguntas concretas. Me toca hablar. Siento la mirada de doña Carmen clavada en la nuca. Imagino que ella piensa en las tazas, en las puntadas que ahora doblan los bordes de la bandera. Hablo de la plaza como la describo siempre. No es un terreno, es memoria, es refugio. Y saco la libreta de Benito. Abro una página donde él anotaba gastos de la olla, y con voz más tranquila de la que siento, leo unos números que no son números. Fechas de sopas, nombres de vecinos que trajeron verduras, la cuenta de una reparación hecha con monedas prestadas. La abogada mira las cifras y luego a mí. No sé si entiende, pero la sala se mueve un poco. Todos escuchan. En un momento, la empresa propone formar una mesa de trabajo con representantes de ambos bandos y un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. Suena a tiempo, suena a trámite. Pilar frunce el ceño. 30 días son muchos si el propósito es desarmarnos poco a poco con procedimientos, advierte. Manuel añade: ¿y quién nos asegura que no nos sacan de a poco? El periodista del diario levanta su cuaderno y pregunta cómo nos organizamos. Yo respondo que hay voluntarios, que los nietos se han encargado de difundir y que la plaza abrió puertas a gente que antes no tenía lugar. Él anota, parece interesado en las historias pequeñas, la vecina que trajo mantas, el joven con la cámara que vino la semana pasada, la maestra que dio clases gratis. Me doy cuenta de que las pequeñas historias nos salvan de ser meros números frente a los abogados. Al final de la audiencia, la empresa acepta que la mesa de trabajo se forme con una mayoría de vecinos propuestos por nosotros. Pide, eso sí, que se lleve a cabo una auditoría de las actividades pasadas para garantizar transparencia. Palabra neutra, pero con filo. Nos miramos. La auditoría puede ser una trampa. Nos obligaría a presentar aún más pruebas, o puede ser una vía para mostrar lo que ya sabemos que somos. Acordamos, por prudencia y por necesidad, que aceptaremos la mesa, pero exigiremos que una persona independiente, una trabajadora social del barrio que todos respetan, forme parte de la comisión. Salimos de la sala con el sol a la espalda,
más cansados, pero con algo ganado, un asiento en la mesa. En la plaza, el aire late con el rumor de la tarde. Pilar arrastra la bandera hacia la fuente. Manuel empieza a repartir consigna con voz de director de orquesta. Los niños usan la carpeta de dibujos como si fuera un libro sagrado. En la olla, la sopa mantiene su silencio caliente. Esa noche, cuando ya las voces se apagan y cada quien vuelve a su casa con el olor de la comida pegado en la ropa, me siento en el banco que mira el camino. Saco la libreta de Benito otra vez y reviso las notas, nombres, fechas, una cuenta que no cierra del todo porque las monedas quedan a la vista, gastadas por manos que no piden crédito sino trato justo. Pienso en las próximas reuniones, en los abogados con sus frases suaves, en la posibilidad de que la plaza quede atada a contratos que no entenderemos. Pienso también en la posibilidad contraria, que esta vez la ciudad aprenda a cuidar lo que ya existe. Cierro la libreta, dejo que el frío de la noche me recuerde que nada se decide de inmediato. Mañana habrá más papeles, más fotografías, otra ronda de preguntas. Mañana tendremos que reunir las facturas viejas, buscar testigos, levantar la voz sin perder la paciencia que ya nos enseñó Benito. Me levanto con la resolución de siempre, proteger la plaza en los detalles, en las firmas, en las comidas compartidas, en las pequeñas obligaciones que sostienen cualquier justicia. Mientras camino hacia la casa, alguien toca la olla con una cuchara y una risa corta rompe el silencio. Me vuelvo, veo a los nietos corriendo con una linterna que hacen pasar por farol. Y pienso que, después de todo, la plaza ya está ganando batallas que no aparecen en los papeles. La risa, el ritmo de la sopa, las manos que cosen la bandera. Mañana será otro día de reuniones, pero esta noche nos queda la certeza de que somos más que las cláusulas que quieren vendernos. Nos queda la costumbre de volver cada tarde y el modo en que una ciudad se hace barrio, con cucharadas, nombres y resistencia. Al llegar a la puerta de casa, dejo la libreta sobre la mesa y miro la foto de Benito en el marco. Le hablo en voz baja, como si él aún me oyera, y le digo que seguimos, que la plaza no será privatizada por discursos bonitos. Él, en la foto, parece sonreír como siempre lo hizo cuando escuchaba una historia que aún no terminaba. Me acuesto sabiendo que la lucha es larga, pero con la sensación de que, paso a paso, hemos hecho que nos miren. Y cuando cierro los ojos, la plaza se queda allí, iluminada por las cosas mínimas. Una olla, una bandera, una libreta con la letra de quien empezó todo.